Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras series de aproximaciones a la figura de Velázquez Bosco y hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista muy específico. Construir con el hierro, que es el título de la conferencia. En ese momento en que las estructuras metálicas están transformando eso que ahora llamamos el paisaje urbano, ¿no? de las ciudades, concretamente en Madrid, y que a menudo pues, se hacía con obras de ingeniería, el viaducto, los mercados, tal. Velázquez Bosco fue pionero en la introducción de estas estructuras arquitectónicamente en edificios, ¿no? Y bueno, pues para ello tengo la satisfacción de contar esta tarde con la profesora Inmaculada Aguilar, que muchos de ustedes la conocerán porque es nombre que aparece siempre cuando empezamos a estudiar estructuras del hierro, no solo en Madrid, sino en general en España, ¿no? Entonces, ella es una cosa que ha estudiado muchísimo y luego derivado a la arquitectura industrial, de la que ha sido pues también un motor, porque ahora también la arquitectura industrial y el patrimonio industrial, como lo llamamos, a la que ya ha colaborado muchísimo en su constitución, como valor patrimonial en su defensa, pues es una cosa de la que hablamos muy naturalmente, pero cuando empezamos hace muchos años, nos presentó, tuvimos el gusto nuestro como un amigo Pedro Navascués, pues me dijo, mira, te voy a presentar a esta profesora de Valencia que lleva lo del patrimonio industrial. Y eso es a lo que te has dedicado en gran parte de tu, puedo decir, brillante carrera, ¿no? Ella ha sido catedrática de la Universidad de Valencia. Allí ha tenido muchísimas acciones de responsabilidad y particularmente, tienen el currículum ustedes, no me voy a alargar, pero fundamentalmente esa actividad que hiciste como directora de la cátedra Demetrio Ribes, que ha sido fundamental porque además tenía una línea editorial, a mí me asombraba cuando mandabas un libro y al poco otro libro, ¿dónde sacabas todos estos tiempos de conocimiento para sacar todo esto? Fundamentalmente las tres líneas de investigación que ha tenido, que es el ferrocarril, las arquitecturas industriales y la historia de la ingeniería civil, ¿no? O sea, son tres líneas muy marcadas y que ha desarrollado Inmaculada a lo largo de su brillante carrera y de la que hemos aprendido mucho, pues bueno, todos los que nos hemos acercado a esta cosa, ya digo, ahora tan normal, pero que cuando empezamos no era tanto, que tú también fuiste una pionera en su valoración como patrimonio, es el patrimonio industrial, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo agradezco siempre a los ponentes de este ciclo su presencia y el trabajo en prepararse la clase, la conferencia y tal, pero hoy, si me permites, que te lo agradezca por partida doble. ¿Puedo contar algo de tu situación? No, pues lo que quiero decir es que da gusto contar con profesores así. El primer día cuando Elena Hernando pues, nos daba las gracias por la organización y tal, y claro, yo dije, bueno, gracias porque contamos con unos profesores entusiastas y tal, ¿no? Pero claro, es que a Inmaculada la han operado hace unos días, ha tenido un problema de la rodilla, la han traído. Quiero agradecer también a Laura, que está por aquí, a Sara, la amabilidad que han tenido para traerla aquí con la sillita de ruedas y tal, ¿no? Y entonces, claro, ella me decía, bueno, yo es que me duele muchísimo, y te dije, no puede ser, no puedes dar la clase, ya veremos cómo hacemos. Y se resistió, dijo que no, que la clase la daba, y que la daba porque si no, que era un problema para todos ustedes y que daba la clase. Y bueno, pero lo primero es lo primero. Y dice, no, lo que pasa es que estaré a lo mejor al 50% de mis posibilidades, ¿no? Pues está médica, digo, no, vas a estar mucho más. Pero aunque estuvieras, te lo digo, y ahora lo digo en público, aunque estuvieras al 50% de tus capacidades, ya sería muchísimo como van ustedes a ver esta tarde. Así que por partida doble, de verdad es que te agradezco muchísimo ese esfuerzo que has hecho por estar aquí. Perdonad que me he extendido un poquito y le he quitado tiempo a ella. Muchísimas gracias, Inmaculada, por tu entusiasmo y por habernos metido a tantos y a tantos en este mundo del patrimonio industrial, ¿no? Y de las estructuras de hierro de las que hoy vas a hablar. Gracias.
primera, gracias Javier, porque bueno, tampoco he sido el motor. Tú sabes que el motor fue Pedro Navascués, que nos enredó a todos con todas estas novedades y pues eso, de patrimonio, de todo lo que es la arquitectura metálica, y también el entrar de lleno en la investigación de estos temas que no son de hace no llega a 50 años que se iniciaron estos trabajos. O sea, te lo agradezco mucho porque además sí que fuimos un grupo, los pioneros en toda España en empezar estos temas, pero yo creo que teníamos ahí un padre y un maestro muy claro que fue Pedro Navascués. Bueno, aparte de eso, pues quería darte las gracias por esta... no he podido venir, pero sé que ahora ya está todo grabado y que voy a poder visualizar a los otros conferenciantes que han habido, y creo que ha sido, pues, no sé, un ciclo de conferencias dirigido por ti, plasmado por ti, pensado por ti, Javier, y creo que eso, pues bueno, enhorabuena, es lo que quería decirte, y gracias a ti. Y también, por último, hay muchas cosas siempre que agradecer, pero vamos, yo creo que es importante pues, agradecer al Ayuntamiento, a Elena Hernando, que es la directora general de Patrimonio Cultural, a María Domingo y a Carolina Aguado, que también forman parte de todo el equipo entonces eso es importante. Quería añadir también el agradecimiento que yo creo que todos los investigadores que hemos trabajado estos días o estos meses sobre Ricardo Velázquez Bosco, quería agradecer pues, bueno, ese punto de partida que hemos tenido todos con el libro y el catálogo de Miguel Ángel Valdellou, que fue como dijéramos el inicio, ¿entiendes? Y punto de base para estudiar y poder añadir alguna cosilla más, ¿me entiendes?, sobre este gran arquitecto que tenemos ahora aquí en marcha. Bien, en base a esos agradecimientos, ya os digo que hay muchísimos más siempre, pero bueno, voy a intentar pues, bueno, plantear esa obra de Velázquez Bosco con el tratamiento que él va a hacer sobre lo que es la novedad que supuso el material férreo en la arquitectura. Y además es un momento yo creo que importante, es decir, según yo creo que los numerosos investigadores que nos hemos dedicado a la historia de la arquitectura del siglo XIX en general, hay un periodo importantísimo, que es el de 1868 a 1914, más o menos. ¿Por qué? Porque es el momento en que la ciudad en general, en toda España, se renueva, se moderniza, se inicia un proceso global de transformación urbana y, además, con un rápido desarrollo de un nuevo orden industrial a todos los niveles, que se observa pues, en ese crecimiento de las ciudades, de esos nuevos servicios públicos, y todo ello va a dar una nueva imagen en la arquitectura y, en ese sentido, la aparición del hierro en la ciudad va a ser también un aspecto importantísimo. Pensar que la historia del hierro tiene, bueno, aquí tenéis una imagen de uno de los edificios más impresionantes que hubo, que es el Palacio de Cristal, y como tal vamos a ir en Londres, que es la sede de la primera exposición universal que se realizó en 1851. Bueno, la historia del hierro además tiene muchísimas vertientes, como ha comentado Javier. Podemos ver el hierro en la ingeniería, podemos ver el hierro en la arquitectura, podemos ver el hierro en el transporte, en la industria, en el comercio, en el mobiliario urbano. Muchísimos aspectos puede tener, o muchas vertientes. Y creo que además esas vertientes le van a dar una clara identidad a ese siglo XIX. Pensar que el hierro es el protagonista del progreso, es el protagonista, digamos, de la innovación, de la transformación del transporte, imaginaros, y por supuesto también de los nuevos servicios de la ciudad.
Con la construcción metálica, además, se abren nuevos conceptos espaciales. Hay unas nuevas escalas y unos nuevos comportamientos de un material. Aparecen elementos lineales, tirantes, soportes, entramados completos, grandes arcos, que son algunas solo de las muchas posibilidades que nos aporta este nuevo material. Estos elementos, además, conseguían una luz tremenda en comparación con lo realizado con anterioridad y una capacidad de carga y resistencia muy superior. Por eso las características del hierro, ¿me entiendes?, son muchas, es decir, tiene posibilidades técnicas, resistencia, ligereza, esbeltez, escala, economía, facilidad de montaje, rapidez de fabricación, transporte. Bueno, todo eso, pues claro, da al arte de la construcción metálica pues unas nuevas y notables estructuras, formas y ventajas. Por lo tanto, se crea, además, claro, lógicamente, se crea una nueva ciencia que investiga, analiza y pone en práctica una serie de estructuras que van a demostrar su eficacia, que van a ser patentadas, repetidas y reconocidas por su idoneidad. Como por ejemplo, y eso es muy evidente, la viga con perfil en I, tan usada incluso en la actualidad. Es decir, en muchas ocasiones son sistemas estandarizados, normalizados, compatibles, con fácil montaje por el ensamblado de las piezas. Igualmente, eso es importantísimo también, gracias a los progresos paralelos y decisivos de la industria del vidrio cristal, aparecerán como consecuencia nuevas tipologías arquitectónicas que tomarán unas dimensiones monumentales. Es decir, esas finas columnas de hierro o de fundición, ¿me entiendes?, pues van a plantearnos pues, la posibilidad de hacer nuevos mercados, galerías comerciales, bibliotecas, y que se asocian además claramente con nuevos programas edilicios, como puedan ser las estaciones de ferrocarril, o pueden ser, ¿me entiendes?, lo que veremos también a continuación, pabellones de exposición. Y es que, en base a esa excelente resistencia, de esa relación entre sección y altura de las columnas, es como una novedad, porque realmente lo primero que tenemos que aprender es que esas relaciones entre las distintas partes de un elemento, como puede ser una columna, su sección o la altura, no tienen nada que ver con las obras de fábrica, ¿vale? Es decir, que tenemos que olvidarnos un poco del sistema modular de órdenes antiguos y clásicos. Pensar que hay obras magníficas. Tenemos, pues, por ejemplo, bueno, son años de grandes constructores de personajes como Telford, ¿me entiendes?, como Stephenson, como Labrousse, como Brunel, como Eiffel, como Revlin, Paston, Oró, etcétera, etcétera, y de obras como las que estáis viendo aquí ahora, como la Biblioteca de Saint-Geneviève, la Biblioteca Nacional de París, bueno, aquí pues también en este momento, pues bueno, todas las estaciones o los pabellones metropolitanos de Viena, obras de Otto Wagner magníficas. Es decir, que es un momento impresionante, es un momento extraordinario en obras y en nuevas tipologías. Claro, esa función estructural entre el hierro acompañado del vidrio van a permitir además diafanidad, aparte de la resistencia, incombustibilidad, iluminación, ventilación en estos edificios. Y además, aunque tengan ese carácter industrial, en general no han estado exentos de monumentalidad, bien por las grandes dimensiones o bien incluso, como vemos aquí, por ese ornato aplicado a estos elementos férreos. Y es que la variedad y la creatividad de estos motivos de ornamentación es de gran riqueza, y eso lo podemos ver en los numerosos catálogos industriales. Es una pena, yo siempre lo comento cuando estaba en clase, que
no se han recogido en los archivos, los catálogos industriales. Es decir, yo los primeros que encontré pues eran en el rastro, porque no ha sido pues, un texto, ni un manuscrito, ni una gran obra que esté recogida en nuestros grandes archivos. Y, sin embargo, son riquísimos, son una maravilla, porque todos los talleres de fundición, así como los de hierro forjado, tuvieron un mercado internacional arquitectónico de motivos ornamentales procedentes de diferentes estilos o repertorios estilísticos. Podían ser neomedievales, como podían ser modernistas, como podían ser de cualquier estilo, vamos. Y estos elementos, como vemos aquí, pues se van ocupando las enjutas, las claves de los arcos, las cornisas, las balaustradas, las verjas, las columnas, las ménsulas, las molduras, las impostas, los frisos, las cresterías, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos aquí como un arte aplicado típico de la arquitectura de esa época. Y en ese sentido, creo que Velázquez Bosco, además, también hace uso de estos elementos según la función o la representatividad del edificio. Es curioso, pero hoy vamos a ver 4 edificios nada más, pero muy representativos. Por ejemplo, podemos decir que ese ornato es ligero en el Palacio de Velázquez, severo en el interior del Palacio de Cristal y de mucha mayor riqueza en la Escuela de Minas o en el Ministerio de Fomento. Es decir, que depende un poco de la función del edificio, también vamos a ver esa mayor ornamentación que procedía pues, de estos catálogos industriales. Bien, bueno, con esta breve introducción del hierro, que bueno, sería mucho más, si tuviéramos más tiempo, más horas o más clases, pues podría extenderme más. Voy a empezar un segundo capítulo, que sería el hierro en Madrid, también una breve, muy brevísima introducción para contextualizar las obras de Velázquez Bosco. Y es que en Madrid podemos decir, bueno, este es el gran mercado de París, les halls centrales ya derribado, realizado por Baltar. Bien, en Madrid la introducción del hierro ya de una forma definida, clara y comprometida con la arquitectura será justamente a partir de 1868, con la construcción de mercados y estaciones de ferrocarril. Los mercados fue uno de los primeros ejemplos y en concreto en 1867 el ayuntamiento va a encargar al arquitecto Mariano Calvo la construcción de 2 nuevos mercados para Madrid, 2 nuevos mercados de hierro. Es decir, ambos se iniciaron en 1870, bueno, es el de La Cebada y Mostenses, ¿vale? Ambos se iniciaron en 1870 y se acabaron, los dos se finalizaron en 1875, hoy derribados, lamentablemente también. El modelo, como he dicho, era París, que era el mercado central, y son realmente pues, uno de los ejemplos de esas nuevas necesidades de la ciudad, esos nuevos servicios públicos. De hecho, es curioso cómo describía la revista esta de la Ilustración española y americana el día de la inauguración, que fue del mercado de la Cebada, que fue el 22 de junio de 1875, cuando comentaba cómo eran, en breves palabras, cómo eran los mercados anteriores. Y decía, con el nombre de mercados públicos existen en esta capital algunos centros no poco pestilentes, mal formados con sucios cajones de abigarrada forma y en abierta oposición a los preceptos más vulgares de la higiene y con las leyes de policía urbana. Efectivamente, la revista lo que hace es alabar estas nuevas construcciones que tenían una armadura de hierro, que tenían sólidas columnas, que tenían cubiertas de hierro, zinc y cristal, que tenían ventilación, tenían fuentes ya de agua de grifo y faroles de gas. Es decir, se abría una nueva etapa claramente en la historia de la arquitectura urbana. Bueno, surgen muchas más cosas, porque en esos años, esta es la inauguración del mercado de la Cebada, ya veis cómo era el interior, pues luz, ventilación, espacios abiertos, diáfanos.
Pero surgen muchas cosas que voy a citar algunas de ellas. Bueno, importante fue también en la calle el viaducto de hierro sobre la calle de Segovia, también desaparecido, obra proyectada por Eugenio Barrón. También fueron destacados siempre por la prensa y en concreto la ilustración española americana es muy rica en eso, pues el Teatro Price, el Gran Panorama Nacional, bueno, hay más, el Frontón Betty High, la Plaza de Toros, muchos ejemplos interesantes. Además, cojo un ejemplo, más que nada porque además vamos a hablar de este arquitecto ingeniero, que es Alberto de Palacio. También en esos momentos, en el año 1891, Alberto Palacio realizó un proyecto, que no se realizó nunca, de monumento a Cristóbal Colón, en 1891. Y lo que me interesa un poco de este proyecto monumental, que se pensaba además realizar cerca del Palacio de Cristal, que lo veis ahí abajo, este hombre, bueno, es muy famoso, ya luego veremos, pero vamos, para que os hagáis una idea, Alberto de Palacio pues es el autor de la estación de Atocha, del puente transbordador de Portugalete, y va a ser uno de los grandes colaboradores de Velázquez Bosco. Pero lo que me interesaba de este proyecto es un poco las palabras, además son varios artículos muy largos, en concreto de Emilio Castelar, defendiendo la construcción metálica, que no todo el mundo la defendía en aquella época, ni mucho menos. Bueno, subrayado algunas frases pequeñas. Por ejemplo, dice, el hierro ha entrado como principal en materia de construcción en cuanto han lo pedido así los progresos industriales. Entonces comenta que bajo esos grandes arcos están las locomotoras, las estaciones, los bazares, las exposiciones universales. Dice que para todas esas nuevas tipologías no hay nada más mejor que el hierro. Y luego ha dado también unos comentarios sobre el propio Alberto de Palacio, que comenta, el señor Alberto Palacio puede presentar entre nosotros una construcción bien análoga con las anteriores y bien digna de ponerse a su lado, que es, a saber, el puente férreo entre las orillas del río del Nervión, admirable por su sólida robustez y por su aérea ligereza, también combinadas que, pudiendo echarle pesos enormes y abrumadores encima, parece a primera vista una tenue línea. Bueno, él hace realmente pues, una gran serie de artículos que además va a defender lo que en París no se defendía, que era la Torre Eiffel. O sea, incluso aquí se está defendiendo en concreto con estas palabras a este personaje. Y como he dicho, también son importantes en este periodo las estaciones de ferrocarril. Sabemos que aunque el ferrocarril tiene su inicio en 1848 con el recorrido Barcelona-Mataró y que luego fue seguido por el de Madrid-Aranjuez en el 1851, va a ser ya en la década de los años 70 y 80 cuando se hacen las estaciones monumentales. Y es cuando aparecen las tres grandes estaciones monumentales de Madrid. La primera fue la de Madrid, Ciudad Real, Badajoz, esa es la línea, hoy Delicias, que se inauguró el 30 de marzo de 1880. Tenemos también, a continuación, la estación de Príncipe Pío de la Compañía del Norte, que cubría el recorrido de Madrid-Irún, que se inauguró en 1882, y la de Atocha, que finalizó en 1892 y que pertenecía a la Compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante. Bueno, son, digamos, tres edificios súper importantes también para la ciudad de Madrid y para la arquitectura del hierro en general. Bien, el tercer tema que quería tratar es ya metiéndonos en la obra de Velázquez Bosco. Y tratar, porque va a haber cuatro partes, esta es la tercera, porque voy a dividir los cuatro edificios donde Velázquez Bosco desarrolla más esa arquitectura férrea en dos apartados. Uno van a ser los pabellones de exposiciones que hace y lo otro, la última parte, la voy a dedicar a los patios cubiertos dentro de grandes edificaciones de fábrica. Bueno,
¿qué tiene de importancia las exposiciones universales? Bueno, las exposiciones universales tuvieron un papel en que no fue nada desdeñable en esta segunda mitad del siglo. ¿Por qué? Por la transmisión de conocimiento, por la técnica, por ese desarrollo de la ciencia, de la cultura, de la innovación, del movimiento de visitantes, de representación del poder, del liberalismo económico y comercial, incluso también puedo hablar de la retórica de sus construcciones. Todos los pabellones de estas grandes exposiciones fueron un motivo, en realidad, de competitividad arquitectónica entre naciones, entre provincias. De hecho, pues buscaban justamente eso, emular, fomentar el orgullo nacional, estimular la economía y, lógicamente, también de nuevo va a recoger este nuevo material como base para sus nuevas construcciones. El Palacio de Cristal, como ya os he dicho antes, va a ser el modelo al que siguieron muchísimas innovaciones constructivas en las siguientes exposiciones universales. O sea que en estas exposiciones, bueno, en cualquier exposición de este tipo, incluso las antiguas, historia, nación, patria, industria, eran los conceptos básicos que reflejaban estas arquitecturas, que la mayor parte de las veces eran efímeras, pero que albergaban esas novedades industriales en las diversas exposiciones universales. Ese concepto de feria o certamen, en realidad lo podemos llegar a la antigüedad para ver sus orígenes, pero realmente va a ser ya en el siglo XVIII cuando todo eso recoge como una nueva idea, un nuevo concepto, digamos que más fecundo en cuanto a resultados y más adecuada al desarrollo del progreso, que es lo que se buscaba. Y era pues reunir efectivamente numerosos objetos de la industria, pero para compararlos, para conocer su proceso de elaboración y, a su vez, con premios, estimular su perfeccionamiento. Y ese fue el objetivo de la primer certamen que se conozca industrial que se realizó en Londres en 1754. Y ese, en el fondo, es el origen de esas numerosas exposiciones universales que fueron realizándose desde ese momento y que en 1851 se convierten en universales. Es decir, que estas exposiciones van a ser ya las universales, quiero decir, son claramente esa consecuencia del concepto liberal de la economía. Y como he dicho antes, pues favorecían tenían ese espíritu de emulación, eran retos, retos técnicos, industriales, comerciales, constructivos, y que iban afrontando todos los sectores, desde la industria, la agricultura, las obras públicas, las bellas artes, etcétera, etcétera. Bien, Madrid, por su capitalidad, fue un punto de encuentro para estos eventos. Hubo una primera exposición antes de esa exposición universal de 1851. Todas las naciones hicieron como exposiciones preparatorias y efectivamente aquí en Madrid se hizo en 1850 una exposición industrial que sería la primera en España de carácter general, que además fue inaugurada en el claustro del convento de la Trinidad, ya desamortizado, y fue organizada ya por el Ministerio de Comercio, Instrucción Pública y Obras Públicas. Siguiendo un poco el recorrido de estas exposiciones, va a haber otra en 1857 importante, pero dedicada a la agricultura, y yo creo que en importancia, no en otras exposiciones, digamos, menos relevantes. Digamos que la tercera en importancia fue la Exposición Nacional de Minería. Minería, artes metalúrgicas, cerámicas, cristalería y aguas minerales de 1883, donde nuestro arquitecto va a entrar de lleno en este tema. Hay que pensar, ¿por qué minería? ¿Vale? Y es que en el panorama económico español
de la segunda mitad del siglo, adquirió una importancia tremenda, de nuevo, de la época de los romanos, podemos decir, la actividad minera, con una inversión de capital extranjero que fue realmente aumentando exponencialmente. Solamente quiero que os veáis un poco esta imagen, aparte de la de los trenes mineros, la de los numerosos cargaderos metálicos sobre el mar para el transbordo de material, que son, yo creo que más que suficientes para valorar esta importancia de la industria minera. Fue una exposición también promovida por el Estado y se inauguró el 1 de mayo de 1883 con, por supuesto, participantes tanto nacionales como extranjeros. El objetivo era fomentar y dar a conocer la industria minera. El presidente, y ese sí que quiero nombrar, aunque estoy invitando muchos nombres, el presidente de la comisión organizadora fue el reconocido ingeniero de minas Luis de la Escasura y Morroc, que entonces ocupaba la jefatura del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Y lo digo porque la Escuela de Minas va a estar promovida por este personaje al año siguiente de realizar esta exposición. Bueno, la exposición tenía un recinto de unos 9.000 metros cuadrados de superficie hasta vallada y tenía 2 accesos al público. Se ubicó en el Parque del Buen Retiro, o Campo Grande que se llamaba del Retiro, que era un terreno entonces arenoso, desigual, eso sí, rodeado por una serie de bosquecillos y vergeles, situado pues junto al parque, al paseo de carruajes y de la casa de feria. En el recinto resaltaba ya, como veis, lo que es el pabellón principal, que hoy es el Palacio de Velázquez. Junto a él, pues bueno, se localizaba la mayor parte de la exposición como una especie de anfiteatro con los pequeños pabellones, y también un poco fuera de ese anfiteatro hay otro edificio importante que lo vamos luego a unir con el Palacio de Cristal, que es el Palacio Real, un pequeño edificio que también se hizo permanente, pero que ya se hizo como un pabellón más de esta gran exposición. Bueno, como he dicho antes, la exposición, igual certamen, pues vinieron empresas alemanas, francesas, belgas, suecas, noruegas, inglesas, es decir, fue una exposición de gran importancia. El edificio fue construido entre 1881 y 1883. Bueno, quiero aquí hacer una incisión porque son unas fotografías las que voy a plantear, preciosas todas ellas, que las hicieron desde aquí, desde el ayuntamiento, y que, bueno, quiero agradecer al fotógrafo porque realmente ya todas las que veáis que son actuales, no he puesto ni siquiera el título, son todas de esa colección de aquí del ayuntamiento. Bueno, como digo, el edificio fue construido entre 1881 y 83 y ya con voluntad de permanencia, es decir, que no era lo normal en las exposiciones, porque ya se pensó en que podría albergar pues, otras actividades posteriormente. Y, bueno, efectivamente fue aprovechado para la siguiente exposición que vamos a hablar, la de Filipinas, fue también museo y posterior un museo de ultramar, e incluso, bueno, en la actualidad sabemos que es una sala de exposiciones del Museo Centro de Arte Reina Sofía. Bien, el edificio, bueno, es un edificio exento de grandes dimensiones, 73 por 28 y pico, planta rectangular, pero fijaros que ya la fachada tiene pues 5 cuerpos, es decir, resalta el central, tiene unos pabellones extremos, rematados con bóveda. Es un esquema, digamos, muy utilizado por las estaciones de ferrocarril y en los pabellones de otras exposiciones universales o industriales o nacionales. A lo largo de todo el territorio europeo podemos ver este esquema una y otra vez. Por supuesto, pues juega con los retranqueos, con los volúmenes, para dar más movilidad y prestancia al conjunto. Pero quiero llamar la atención de ese cuerpo central y sobre todo del testero de la nave central, que ese motivo es el que podemos ver en muchas de las estaciones de ferrocarril. Ese testero acristalado
que forma parte de la fachada del edificio, advirtiendo ya desde el exterior la existencia de este elemento, de su volumen, de su transparencia y de su iluminación. Un juego, como vemos, que combina, y eso lo hace muy bien Ricardo Velázquez Bosco, ese hierro y cristal con paramentos tradicionales de fachada. Curiosamente, claro, este espacio ya nos indican que en el interior hay algo, efectivamente. Bueno, aquí aún se ve mejor en esta otra fotografía. Pero es que ya nos transmite ese espacio diáfano del interior, ese espacio versátil, desmaterializado, de gran capacidad, perfectamente iluminado y ventilado. Eran los espacios que se necesitaban para cobijar esos diferentes y numerosos stands que tenían que acudir a las exposiciones que se iban a realizar ahí. Bueno, la cubierta del pabellón está conformada por esa nave central, que tiene 18 metros de altura y tiene 6 naves laterales, 3 a cada lado, que son de doble vertiente, sobre las que se apoya esa nave central y va dando pues esa serie de volúmenes. Bueno, la esbeltez de las columnas, desde donde se eleva además un segundo orden, digamos, ya nos indican ese mínimo apoyo de cada armadura, que además es una armadura con un cordón inferior curvo, y ya vemos que los tímpanos están finamente decorados. Tienen finos arquillos que cierran los tímpanos y la parte posterior, que crean un poco un tambor que se ve a todo alrededor, estos arquillos que veréis mejor aquí, ¿vale? Es decir, que demuestran todo ello una gran sensibilidad estética del proyectista, es decir, del arquitecto. Esta ornamentación metálica pues aparece, como veis, en lo que son las enjutas, en lo que son los tímpanos de los arcos, en los elementos estructurales, en las vigas, en las bandas de arquillos, en los frisos. Es decir, todo ello, aunque tenga incluso, como veis aquí, un carácter jónico el capitel, pero realmente, ¿me entiendes?, tiene una creatividad enorme, y una riqueza y una finura, porque este no va a ser de los edificios más ornamentados. En este sentido, es más bien una ornamentación bastante ligera. Pero eso sí, pues aparecen temas que aparecen en esos catálogos, como pueden ser elementos vegetales en forma de S, círculos, ruedas, ruedas con rosetón, es decir, temas que a lo mejor vamos a ver repetidos en otros momentos en la obra de Velázquez Bosco. Bueno, hemos visto que para el diseño y el cálculo de esta estructura metálica va a contar con el arquitecto e ingeniero Alberto Palacio. Las vigas metálicas y elementos de fundición procedían de Altos Hornos de Vizcaya y sobre todo de la casa Asins, que va a ser el constructor un poco y el montaje de toda la parte metálica. Como digo, este personaje, que era Bernardo Asins, fue, pues, fijaros, se llamaba cerrajero en muchas ocasiones, o sea, no es que era un constructor, le llamaban, y fue el cerrajero real, además. Él se formó en Francia, el Asins, y luego ya fundó la casa Asins para este tipo de cosas, para estas construcciones en Madrid. Pero el otro colaborador grande fue Alberto del Palacio, como os he dicho, un gran arquitecto, un gran ingeniero, autor de la estación de Atocha, del Banco bueno, trabajó también en el Banco de España, lo del monumento a Colón, lo del el viaducto sobre el río Nervión. Es decir, bueno, es un hombre impresionante, arquitecto, se formó en Barcelona y en Madrid como arquitecto, pero de ingeniería se formó en París, ¿me entiendes?, porque le interesaba, como también le interesaban temas como la medicina, las ciencias exactas o las físico-matemáticas.
Es curioso que ya tenemos ahí dos grandes colaboradores. No voy a hablar de Daniel Zuloaga porque es otro de los que van a hablar los conferenciantes muchísimo y bueno, son mucho más expertos que yo en ese sentido. Pero lo que me llama la atención es que Ricardo Velázquez Bosco fue un gran director de obra, de las obras que hacía, contratando oficios y materiales, diseñando todo, creando sobre todo equipos que vamos a ver que vuelve a utilizar en otros edificios. Es decir, que vamos a tener a Alberto del Palacio, a Bernardo Asín, a Zuloaga y a otros muchos trabajando incluso en los edificios que voy a comentar yo hoy. Es decir, que eso es importante también como arquitecto. Bueno, el otro espacio arquitectónico que vamos a tratar y que es otro pabellón de exposición es el Palacio de Cristal. Es un nuevo pabellón que se realizó para una exposición dedicada a una de las posesiones españolas en el Océano Pacífico, las Islas Filipinas, Marianas y Carolinas, y que fue inaugurado por la regente doña María Cristina de Habsburgo el 30 de junio de 1887. Esta exposición fue de nuevo un gran evento, cuya finalidad, que puede ser distinta a la que hemos visto antes, era dar a conocer los productos agrícolas y las riquezas de estas islas para establecer mejores relaciones comerciales y fortalecer los lazos con la península, con su patria. Esto es lo que indicaba claramente el informe que presentó en 1886 la reina regente para la aprobación de este certamen, que tenemos aquí pues, un poco el texto, que es más o menos lo que os he resumido. El programa, como cualquier otra exposición de estas industriales o globales o temáticas, ¿me entiendes?, es muy amplio. Entonces hay secciones, este en concreto tenía 8 secciones, pero que iban desde la geografía hasta la riqueza pecuaria, la imprenta, la instrucción pública, las bellas artes, agricultura y horticultura, es decir, que eran muy amplias, pero cogían un poco todos los temas. Y además se situó en el mismo recinto vallado que tenía la exposición de minería. Y antes no lo he comentado, pero ocurren los dos. En las afueras siempre había como un espectáculo in situ, es decir, en la parte de minería se montó una especie de colonia minera donde aparecían, ¿me entiendes?, pues, los mineros trabajando, sus instrumentos y tal. Y aquí también se hizo algo similar, ¿me entiendes?, porque se creó como una especie de aldea o ranchería, que además vienen aquí algunos de los elementos que dibujó Tomás Maldonado, me parece que no, Tomás Campuzano, que los dibujó, y eran pues, bueno, una aldea hechas de mipa, de bambú, y era también una muestra de poblado in situ, que es un tema que también se utilizaba bastante en estas exposiciones. Bueno, vale. Espera, que se me ha ido. Vale. Bueno, el recinto, como he dicho, era el mismo que el de la exposición de minería del 83, o sea, el mismo que encabezaba el Palacio de Velázquez, lo podemos ahí, y luego tenemos en el número 2, que es el Palacio de Cristal. Es decir, que de la anterior exposición se quedó de forma permanente el pabellón, bueno, el Palacio de Velázquez y el Palacio y el pequeño pabellón real. Y ahora se va a añadir un tercer elemento, que gracias a Dios también lo conservamos, por ser uno de los más espléndidos que tenemos en el Retiro, que fue el Palacio de Cristal. Es una obra, por supuesto, singular de la arquitectura del hierro en España. Yo creo que una de las más singulares y de los mejores ejemplos, como una pequeña joya que tenemos, que no resalta a lo mejor por sus grandes dimensiones, pero sí realmente por la delicadeza, por ese romanticismo que vamos a poder ir observando. Y que además fue como
construida como un pabellón que existía en muchos jardines botánicos, que era un pabellón estufa para exponer las plantas exóticas de las islas Filipinas, que es esta imagen que tenemos también del grabado de la Ilustración española y americana. Bueno, este palacio, junto además pues es el agua artificial, ese pabellón real y esa gruta que estaba al lado del pabellón real, pues bueno, todo esto lo hace o lo enmarca en un espacio romántico, que es lo importante. Bueno, el edificio, de nuevo, una estructura metálica de hierro, paramentos de cristal, está formado por 3 naves con capiteles, bueno, con columnas de capiteles jónicos, fustes estriados, creando pues una doble cuerpo con diferentes alturas, con pues, una estructura en principio basilical, aunque realmente pues tiene digamos, una base de trébol, que es bastante interesante también. A veces se ha relacionado con la cabecera de una iglesia gótica, ¿entiendes? Pero bueno, más que todo eso, yo lo que quiero es indicar la importancia de las características de este edificio con respecto a la construcción propiamente metálica. Porque, sobre todo en el interior, fijaros estas fotografías sobre el juego de bóvedas que tenemos, ese juego del hierro y el cristal, es tan maravilloso. Tiene muchas cosas, es decir, tenemos esos elementos de iluminación, de espacio diáfano, espacio continuo, transparencia, dando esa imagen de nuevo de inmaterialidad, por supuesto de romanticismo. Pero además este edificio se hizo todo él con piezas prefabricadas, siguiendo pues, unos modelos como incluso el Palacio de Cristal, que se hizo en 6 meses. Es decir, se encargaron las piezas prefabricadas de determinado tamaño a diferentes talleres y este se hizo en 5 meses. Y también por eso, por ese concepto de prefabricación, por ese concepto tan importante en la revolución industrial que es la seriación, la uniformidad, la intercambiabilidad, la normalización, el control de calidad, la economía a través de la fabricación. Es decir, esa posibilidad, ¿me entiendes?, de ir haciendo prefabricación en varios talleres. Es decir, ese es un modelo de lo que podría ser la arquitectura del hierro. Mirar un poco esa transparencia, esa iluminación, ¿me entiendes?, del edificio. Y también quiero llamar la atención como a veces, y por eso a este edificio considero que la ornamentación, sobre todo en el interior, es más severa. En el exterior es más rica. No sé si os dais cuenta, pero las columnas tienen su capitel en lo que es la planta baja, pero luego cuando están en un segundo orden, tercer orden, son simplemente perfiles metálicos, ni siquiera, ¿me entiendes?, están decorados esos elementos. Es decir, luego eso sí, en el exterior, ahora cuando lleguemos ahí, veréis que hay pues, muchos más elementos, ¿entiendes?, que le van dando pues, a través de las molduras, a través pues pone ovas, pone dardos, ese carácter neogriego de las columnas, de las volutas, las palmetas, es decir, además lo va esquematizando, le da un juego más creativo. Entonces, que es un tema bastante interesante y curioso de desarrollar tema a tema o elemento a elemento el edificio. Otra cosa bastante singular de este edificio es el pórtico de la entrada, que se configura, como veis, por una columnata de orden jónico sobre un basamento, una escalinata que está enmarcada con pequeños pabellones, pero claro, de nuevo, sobre él resalta esa nave central y lateralmente surgen con esplendor pues, toda la arquitectura transparente del edificio y expresa claramente que el pórtico es el acceso, nada más. A partir de ahí podemos entrar en un espacio singular, novedoso, etc. ¿Vale? Fijaros un poco como con la creatividad que tienen esas volutas que tenemos aquí y el juego que realiza también ya con los azulejos de Zuloaga, ¿me entiendes? Ya la decoración ya
es mucho mayor y es más rica, siempre muy, digamos, contenida, o sea que tampoco es excesiva, del exterior. Bueno, este edificio, por supuesto, lo han relacionado siempre también con el Crystal Palace de Londres, pero tenemos que decir que también tiene algo que ver con esos grandes invernaderos europeos, y en concreto siempre se ha citado la Palm House de los Jardines de Kew, que era una obra de Turner y Barton. Bueno, realmente el Palacio de Cristales es un pabellón estufa tipo inglés, es un invernadero, lo que era o para lo que fue realmente su finalidad en la exposición. Bueno, el edificio del Palacio de Cristal, bueno, tiene cantidad de reseñas interesantísimas. He cogido una antigua del Globo, cuando su inauguración. El Palacio de Cristal es una catedral de vidrio. Bueno, es impresionante. O bien ya de investigadores del 19, pues como no, he sacado también un elemento de Navascués, de uno de sus libros, donde también nos habla un poco también de esa fluidez, de esa diafanidad, de esa utopía que son estos edificios. Bueno, el cuarto tema que quería hablar era ya sobre los patios cubiertos, los patios cubiertos que él utiliza en determinados edificios. Y es que realmente esas características del hierro, esa combinación del hierro con el cristal, fueron realmente como nuevos instrumentos arquitectónicos para crear espacios diferentes, funcionales, dentro de muchos edificios públicos. Es decir, es el tema del patio cubierto, que, bueno, dejaban de ser abiertos para tener la misma función de iluminación y ventilación, pero a cubierto. Esa es la gran diferencia. Y en ese sentido la obra de Velázquez Bosco no solo es importante por utilizar el hierro como signo de modernidad, como hemos podido ver en los edificios anteriores, sino cómo lo emplea para dar nuevas posibilidades a la arquitectura pública y privada. Las obras que vamos a ver pues, son inmejorables en esa época, dejando una clara impronta en la arquitectura de aquellos años y, por supuesto, en la ciudad de Madrid. Nos vamos a centrar en dos edificios, lo que es la Escuela de Ingenieros de Minas, en la calle Río Rosas, y el Ministerio de Fomento, que hoy es Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la Glorieta de Atocha. Bueno, es curioso que ambos edificios, además, tienen algo en común, y es que eran propiedad estatal. Entonces, eran encargos oficiales que le realizaron a Ricardo Velázquez Bosco como arquitecto del Ministerio de Fomento. Y ese carácter oficial, digamos, provoca en un edificio y en el otro que la construcción se dilate durante años, que a veces hayan cambios de ubicación, de proyectos, de programas, o bien trabas administrativas en concursos, contratos, liquidaciones, reformas. Fijaros, la Escuela de Minas se inició en 1884 y acabó en 1893. El Ministerio de Fomento, 1893 a 1904. Eran proyectos, digamos, estatales y oficiales con algunas pegas más. Bueno, la escuela, el primer ejemplo lo tenemos en la Escuela de Minas, cuyo principal motor fue justamente esa exposición de minería. Y a eso es cuando me refería de que al año siguiente del certamen, en 1884, se aprobaba el primer proyecto redactado por Velázquez Bosco, siendo director de la escuela Luis de la Escosura, que fue el comisario de la exposición de minería. Bueno, además el proyecto el edificio de la escuela formaba parte de un conjunto mayor compuesto por dos laboratorios, por el Consejo de Minería y por el Instituto Geológico. O sea, un proyecto muy complejo, tanto en su proyecto como en su realización. Bueno, es interesante que tenemos, bueno, aparte del catálogo que ya antes ya os he descrito de Miguel Ángel Valdelló, hay también una serie de monografías que él cita perfectamente y que cuentan toda la historia de la escuela. Por ejemplo, está el
la monografía o historia de la escuela, que es la de Maffei, que es de 1877, pero luego hay también dos monografías muy interesantes de Lampérez y de Repullés, que son un poco más tardías, en 1897. Pero con todo ello, todo junto, realmente hay muchas fuentes para conocer bien el edificio. Bueno, el edificio, como veis, es un edificio de planta rectangular, de 48 por 33, y que se dispone en torno a un patio cubierto, que ahora veremos. Rodeado por una ancha crujía por sus cuatro lados, tiene galerías abiertas para distribuir sobre todo y dar movilidad a todo ese programa tan complejo que tenía, porque claro, este edificio tenía que tener aularios, tenía que tener despachos, hay un museo gabinete, entonces hay una biblioteca, sala de actos, es realmente... Y entonces ese patio que vamos a ver cubierto con esa galería va a distribuir todo el edificio. Tenía una planta sótano y, como veis, dos plantas superiores. Lo pongo al principio, antes de que veáis la imagen, porque ya en concreto Repullés, en su monografía, describe como uno de los elementos fundamentales el patio. Y nos comenta eso. Muy tan notable es la armadura de la cubierta de este patio, donde se combinan felizmente hierro laminado con el fundido y la cual arranca de una gran cornisa apoyada en ménsulas. Bueno, esa es mucho más larga la descripción, pero este es el patio interior que tiene. Y a través de esa galería, como veis, se va a distribuir todos los elementos o departamentos de este edificio. También Repullés comenta, que ahora también lo veremos, que tanto el museo como la biblioteca también tenían una cubierta de este sistema, más pequeña, pero exactamente muy parecida. Bueno, la estructura que cubre este patio central, que cubrirá también la biblioteca y el museo gabinete, son de nuevo ese ejemplo de las posibilidades de la combinación del hierro forjado y fundido, del juego ornamental y del juego del vidrio cristal. Vemos que de nuevo la ornamentación aquí va a ser mucho más importante y que juega a esos productos de modelos catalogados por los talleres. El patio central tiene una estructura una estructura a cuatro aguas. Utiliza casi siempre esa armadura con cordón inferior de arco rebajado o de medio punto, como veremos en la biblioteca y en el museo, unidas por otras pequeñas correas. Ya entrando en esa ornamentación, fijaros cómo de nuevo lo que son las enjutas, entonces están decoradas con esas sesas, con esos rosetones, entonces con esas ruedas que tienen, mirad lo bien que tienen esa escuadra perfectamente medida y perfectamente diseñada. Es decir, y luego tenemos pues esas grandes ménsulas, que a ver si se ven por aquí, que cogen todo lo que es la estructura del patio. Ahora las veremos. Bien, esta es una imagen del patio, una imagen de la columna baja, que en este caso pues tiene ese carácter más corínteo, pero también con mucha creatividad. E incluso si veis, os fijáis en el patio, todo ello tiene una barandilla que soporta lo que es el escudo del Cuerpo de Ingenieros de Minas, es decir, que además se repita en cada tramo y que, es una clara lectura corporativa, que era un tema importantísimo en aquella época en todas las ramos de la ingeniería. Bien, sobre la procedencia de estos materiales, pues también comenta Repullés de dónde aparecen cada tema. Bueno, es curioso que aquí pues habla que el hierro laminado y fundido son de Bilbao y de Bélgica, pero sigue siendo la casa Asens la que va a ser la constructora de estos edificios y que va a hacer el ensamblaje de todos estos elementos. Fijaros, aquí tenemos lo que es la biblioteca. Este es el museo, que siempre lo tienen un poco cerrado con esas lonas para no eso, y que, podemos decir que realmente lo diseña todo, desde los armarios de la biblioteca, las barandillas,
la ornamentación que vemos en cualquier parte de madera, de cerámica, de carpintería, todo realmente va a seguir la mano de diseño del propio Velázquez Bosco. Bueno, aquí tenemos también cómo se recoge toda esa armadura con esas grandes ménsulas, que es un tema muy propio suyo, muy de su arquitectura férrea, como vemos también aquí, ¿vale? Llama la atención un elemento bastante curioso, a mí me llamó mucho la atención cuando pudimos hacer la visita, que es esta sala. Esta era la sala de dibujo. Es impresionante por su modernidad, por su sencillez. Es decir, es una cristalera completa de parte a parte del edificio para darle esa iluminación que necesitaba la sala de dibujo. Es una pieza, yo creo que muy singular exactamente. Está en la parte exterior, pero en realidad coge toda la fachada en la parte de la segunda planta. Bueno, realmente se puede hablar de muchísimas cosas en este edificio, o sea, no solamente de hierro, por eso no voy a entrar en ello, sino de todos los espacios que tiene, todo el diseño de mobiliario, etc. Y también llama la atención, y eso bueno, tiene incluso el diseño de uno de los que eran los bancos de los alumnos, viene el diseño en el catálogo de Valdellow, que eran los modelos que eran fundamentalmente de hierro y madera, y que, según pone su memoria, eran modelos empleados ya en la Escuela Politécnica y de Arquitectura de Berlín. Es decir, son detalles que a veces nos dicen cómo se movía además también este hombre, ¿me entiendes?, para conocer y darle todas las posibilidades al edificio y darle pues una mayor comodidad y una mayor modernidad. También son bastante curiosas, esto ya está en otro edificio, que son los laboratorios, y que, bueno, pues vemos que al ser un laboratorio, pues es una simple cercha, como vemos, siguiendo su modelo. Eso, y este es el proyecto de cerchas y de cubiertas de los laboratorios del año 21, como veis, se alarga, incluso esos edificios se alargan en el tiempo mucho más. Bueno, y el último edificio del que vamos a tratar es el Ministerio de Fomento en aquel momento, que es un nuevo ejemplo de esa aplicación de estos grandes edificios institucionales con la finalidad de cubrir, proteger y ampliar espacios sin perder iluminación ni ventilación. Tiene dos patios, son dos piezas notables, siempre citadas por los historiadores y que forman parte de esa arquitectura del hierro y de nuestro patrimonio. Bueno, los antecedentes de este edificio todavía fueron más complejos, porque aunque más o menos se pensaba ubicarlo en la glorieta de Atocha, junto al observatorio astronómico, pero hubieron muchos proyectos y distintos destinos según el ministro que llevaba la cartera, porque fue proyectada como Escuela Central de Artes y Oficios, fue proyectada como Facultad de Ciencias y, por último, como Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, bueno, ya tuvo que recoger, porque se había iniciado la cementación, algo de lo que era la Escuela de Artes y Oficios, o sea que no pudo ser, digamos, que un proyecto de nueva marca. Bueno, además el destino de este edificio era enorme, tenía múltiples servicios, porque era instrucción pública, bellas artes, obras públicas, agricultura, industria, comercio, que estaban reunidos en 3 direcciones generales, pero además recogía instalaciones del Instituto Geográfico, inspecciones de primera enseñanza y Junta Consultiva de Menias. Es decir, que bueno, el programa, imaginaros lo que podía ser este edificio. Era, a su vez, claro, y eso también es importante decirlo, era un ministerio importantísimo por sus funciones y, por lo tanto, necesitaba que fuera una obra muy emblemática. Bueno, como ya me estoy acortando del tiempo, voy a tener que ir más rápida en este final. Bien, el edificio es un edificio, de nuevo, rectangular, como hemos visto en la mayoría de estos, exentos, que se articula en torno a esos 2 patios, que tienen 4 plantas de altura,
que sigue pues, ese sistema de jerarquización, de ese eje axial, de ese acceso monumental que va sobresaliendo y que va dando pues, un cierto movimiento al edificio. Aquí, de entrada, no vemos esa arquitectura de hierro como la veíamos en otros edificios, pero realmente podemos comprobar que bueno, van a ser también bastante innovadores. ¿Por qué? Fijaros, esto es un comentario de la Ilustración, que vienen unas imágenes antiguas del edificio recién construido, y dice así: los patios tienen doble cubierta, una plana al nivel de planta entresuelo, con cristales cuadriculados de piso, a fin de utilizar la planta baja para diversos servicios. ¿Vale? Un poco más abajo pone, y en la parte alta están las cubiertas con una armadura de hierro inclinada a 4 aguas, y toda ella cubierta de cristal estriado. Bueno, un cristal estriado, además con las últimas novedades porque tenían lluvia artificial para que se refrescara, para que se limpiara, etcétera, etcétera. Es decir, que ya tenían una serie de innovaciones interesantes. Y en esta fotografía es donde se ve esa planta baja, ¿me entiendes? Bueno, esa planta entresuelo, ¿me entiendes? Que estaba formada, ¿me entiendes? Por esos, digamos, plafones pequeños, cuadriculares, ¿me entiendes?, de cristal. Y luego tenemos la otra acristalamiento en la parte de la armadura y la parte superior. Es decir, que realmente tiene realmente sus novedades, que son también pues, muy interesantes. Aquí tenemos cómo está en la actualidad, y yo creo que eso, aunque luego la estructura de la cubierta es muy similar a las que hemos visto en la Escuela de Minas, en el patio central, tanto en el museo también, como en la biblioteca. Es decir, es bastante parecida como modelo. Yo a veces comento en el texto que hemos entregado para el trabajo, para el libro, que son como los de la Escuela de Minas, son como una versión que luego se va a repetir con otras dimensiones y otros elementos, pero que se va a repetir también en el Ministerio de Fomento. Bueno, para terminar un poco, vamos a ir viendo algunas fotografías que veis. Es que creo que también es importante que veamos un poco ese juego de Velázquez Bosco, cuando tenemos ese juego que yo creo que está muy bien medido entre lo que es esa arquitectura enfática, esa arquitectura monumental, esta arquitectura de lujo, y qué bien está combinado con esos otros elementos de hierro que podemos ver en el interior. Es decir, que yo creo que esa arquitectura de Velázquez Bosco es una arquitectura, por supuesto, ecléctica, con influencias Beaux-Arts, clasicista, con un matiz a veces afrancesado, que es lo propio de la época, pero yo creo que hay cosas que hay que reseñar. Por ejemplo, recoge conceptos modernistas de arte total. Es decir, que aquí estamos hablando de cerámica, de vidrio, de hierro, de carpintería, de todos los materiales habidos y por habidos, que está revalorizando no solo conceptos a lo mejor de artesanía, sino también de arte industrial, que eso es importantísimo, y en aquella época realmente fueron muy importantes el arte industrial. Y todo eso equilibrado con un sentido racional y un sentido de funcionalidad, de organización de espacios, de orientación. Es decir, todo eso creo que son temas importantes de la obra de Velázquez Bosco, y hay que resaltar un poco esas magníficas resoluciones ante nuevas tipologías edilicias, ante nuevas técnicas constructivas, donde el hierro va a ser el protagonista. Bien, y eso es un poco lo que quería comentaros sobre el hierro y sobre este arquitecto, que es importante seguir trabajándolo y estudiándolo, porque es un magnífico arquitecto que ha tenido Madrid y otras poblaciones, que eso también formará parte de otras conferencias. Y bueno, como queráis, o si queréis preguntar algo, o si queréis hacer algún comentario, estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Inmaculada, por esta magnífica conferencia que nos has dado. Dobles gracias por lo que he dicho al principio, porque lo has llevado, seguro que te está doliendo la pierna y tal, pero lo has llevado fenomenal. Es una clase que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y que nos ha situado a este personaje tan curioso en esta otra faceta que no habíamos visto todavía, ¿no? Y yo estaba pensando que, afortunadamente, no sé si tú lo ves igual, pero que aquí se ha tenido una fortuna, no sé si crítica o de conservación, Velázquez Bosco, porque todas estas estructuras imponentes que nos has enseñado, pues se han llegado a conservar. Incluso pues los lucernarios y tal, y además y tenemos que agradecer también a los que nos han ayudado a visitarlo y verlo, ¿no? A José Luis Parra y a Guillermo Escudero en Minas y en el Ministerio, por la muy adecuada conservación de todo esto, que tiene su dificultad, ¿no? Entonces yo esto lo valoro, lo he estado pensando ahora mientras nos hablabas, y claro, frente a lo que hemos visto al principio del desastre que ha ocurrido con otras arquitecturas fantásticas, concretamente en Madrid, ¿no? Los mercados, por ejemplo, los grandes mercados de los mostenses y de la cebada, ¿no? Y que han sido ahí como heridas abiertas en la ciudad que no se han, y que todavía siguen con problemas, ¿no? Y que eran unos espacios, como nos has dicho, maravillosos, ¿no? Y que ahora nos habrían venido muy bien para muchas cosas, ¿no? Ahora con esta palabra así un poco rara de contenedores, pero nos habrían servido de contenedores, y perdonad que utilice esta palabra para mil cosas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Porque también se han conservado bien, razonablemente, las puertas, ¿no? Las estaciones que eran como las puertas a la ciudad, ¿no? Quizá por ese valor, pero no ha habido nada de apreciación patrimonial respecto de esas grandes estructuras, como tampoco de los pasajes, que era otra arquitectura que en Madrid también muy importante y que prácticamente pues no queda nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente en el caso de Velázquez Bosco, pues yo creo que podemos estar satisfechos de esa conservación, ¿no? Realmente es una suerte que hayan, al menos los que me han tocado a mí describir, que han utilizado el hierro, vamos, es una maravilla que se hayan conservado. Eso es una cosa bastante difícil de encontrar en otras ciudades, ¿eh? Es decir, bueno, todo hay que decirlo, también ha sido un poco esa labor, ¿me entiendes?, de día a día, de pelear por ese patrimonio que empezó justo en los años 70. En esas fechas la estación de Atocha iba a desaparecer, como la estación de Valencia en el año 73 iba a desaparecer. Es decir, que es muy de hace poco, es decir, que tampoco, pero ha sido gracias a la defensa del patrimonio y en concreto de la arquitectura del hierro que se ha podido conservar este tipo de elementos, ¿eh? Pero y en ese sentido, pues, como te decía al principio, te agradezco la contribución, sin duda, que tú y tu maestro, Pedro Navascues y tal, pues habéis tenido para sensibilizarnos respecto de estos espacios que no hace tanto pues no llegaron a entenderse como tal, ¿no? Y hoy, afortunadamente, sí los valoramos. Bueno, Joaquín Aramburu. Yo quiero hacer una pregunta que no sé. A mí me ha parecido, en las fotos que hemos visto del Ministerio de Agricultura en este momento, que existe una cuarta planta que es un resalte, es un levante. ¿Es así? Eso no lo sabía. Yo juraría que sí, porque en el momento tenía 3 plantas y aparece una última mal metida. Eso me ha parecido, pero no me atrevía. No estaba seguro. Así es. Contesta tú, Javier, que lo conocerás. No, que sí, que se ve así. Es verdad, ¿no? Que es una más, ¿no? La planta que tiene. A ver. Sí, totalmente. Bueno, eso está. Pero hoy, como estamos hablando de estructuras metálicas y he dicho que se conservan afortunadamente muy bien, Pues ya está. No hablemos de lo otro. no vamos a hablar de las de fábrica. Pero sí, tiene toda la razón, Joaquín. Y además, aunque no se sepa, claro, llama la atención, porque ese fue un añadido
ese ya lo criticaba con mucho ahínco don Fernando Chueca Goitia, ¿no? Decía el añadido ese que se había hecho y que cambia completamente, y que efectivamente es muy torpón en el encuentro con los torreones, y con el ático, ese ático maravilloso que tiene, pues queda mal, pero bueno. Hoy estamos hablando del hierro. Bueno, como lo habéis citado, efectivamente, ese levante se hizo en los años 1965. Afecta a 3 de las fachadas, pero la fachada opuesta al Paseo de María Cristina, la que da al Retiro, conserva la cubierta original de Velázquez Bosco, con el arranque de la cubierta a partir de la cornisa y una especie de piezas de planta casi semicircular que va en el eje de la fachada. Yo acabo de restaurarla, está recién restaurada, está bellísima, tenía una teja negra que había desaparecido, teja plana, y se ha vuelto a colocar la teja negra, solo se ve desde los altos del Retiro, solo entrando por la fachada. Ahí es donde está la cornisa original. Las otras 3 fachadas están levantadas en 1965. Sí. Sí, tenemos la suerte de contar con el arquitecto restaurador. Hola, Inmaculada. Mira, yo soy de Valencia y llevo 10 años trabajando aquí en Madrid, de los cuales la mitad he estado trabajando, he tenido la suerte de trabajar en conservación del patrimonio, y uno de tantos en el CSDEN, restaurando fachadas, cubiertas metálicas. Incluso no he visto que se hablara también de la cerrajería, la importancia del vallado, su conservación y demás. Entonces, yo en todo este tiempo también soy máster en conservación del patrimonio, y mi tesis va de este arquitecto, porque estoy recopilando al final mucha información de estos edificios, arquitectos que han colaborado, y estoy contigo en que no hay datos de todos estos industriales que colaboraban para estos grandes arquitectos, incluso en Valencia. Sí. Estos mercados, toda la estructura metálica, detalles. Entonces, por eso me encanta venir a estas conferencias, me escapo del trabajo y vengo aquí, y estoy aprendiendo un montón de todas estas colaboraciones a nivel nacional, o incluso viajes por Europa, que digo, anda, pues esto es igual que en Valencia o en Madrid. No, es importantísimo ese tema. Yo entré en él cuando hice la tesina de licenciatura, que era sobre Demetrio Ribes, y una de sus obras es La Estación del Norte, y entonces ahí es donde realmente tú cogías los periódicos de la época. Bueno, era una maravilla, ¿me entiendes? La cantidad de talleres, ¿me entiendes? Tanto de forja como de fundición, ¿me entiendes? Maravillosos, ¿eh? Y además creo que fue una época muy concreta, y ese cambio de siglo fue importantísima en talleres industriales. Tenían, además de muchos, tenían una calidad enorme y trabajaron en todas estas grandes obras. Bien, incluso si venía el arquitecto y le hacía un diseño, se lo plasmaban exactamente igual, o bien, como decimos, ¿me entiendes?, utilizando esos modelos, que no por eso hay que... Yo siempre defiendo a veces el tema de la estandarización, de la seriación, porque es el modelo de la revolución industrial. Entonces, si nosotros queremos valorar un patrimonio, tenemos que meterlo o contextualizarlo en la época. Igual que en el barroco es un contexto distinto, con la revolución industrial tenemos que hablar de esa normalización, de esa estandarización, que eso no evita que sea patrimonio, al revés. Es justo, digamos, que lo que refleja mejor esa época. Esos catálogos quizá, más que probable que muchos de los modelos incluidos en los catálogos fueran importados de Francia o de Gran Bretaña. Y es posible que por esa vía documental se puedan recuperar. Pero fíjate qué pena no tener el catálogo de la Casa Asins, que trabajó tantísimo en Madrid, y lo tendría, porque todos, hasta el más pequeñito, tenía su catálogo. Es una pena, ¿sabes? Porque sería una fuente de documentación muy grande. Y sí que es verdad, los modelos venían de otros países.
No es una pregunta, Inmaculada, ¿No? además de darte las gracias por la magnífica conferencia, un comentario asociado al hecho de que todos estos técnicos, Ricardo Velázquez Bosco muy en particular, creo que tenían suerte también. Quiero decir que la fundición, el hierro en aquella época, era un material mucho menos sensible a la corrosión que aceros laminados más modernos, aceros, no hierros. Y eso tiene que ver con la suerte. Siempre se ha dicho que ha sido aliado de los intrépidos y ellos lo eran y quizá por eso tuvieron suerte. O no sé si ese razonamiento es un silogismo más bien imperfecto, pero hay que decirlo. Y creo que la mención que se ha hecho a la conservación ha sido muy certera, pero han durado tanto también porque los materiales con los que se fabricaron eran, sin quererlo ellos, muy buenos frente a la corrosión. De gran calidad, ¿no? Sí. Porque es verdad. A todo, además a todo, desde la cerámica hasta la carpintería, eran todos, se han mantenido muy bien, se han conservado muy bien. A esta hora, pues nada, renuevo, Inmaculada, las gracias por esta magnífica conferencia que nos has dado, que nos ha abierto esta nueva faceta del interminable Velázquez Bosco. Y, bueno, pues me comunicaban esta mañana del Ayuntamiento que van a ir, como sabéis, están registrando todas las conferencias y conforme pues estén editadas y tal, las van a ir subiendo en la correspondiente página. O sea que las pueden ir viendo conforme suban. Y también les recuerdo que vamos a sacar un libro de resumen de todas, vamos, más bien de resumen, yo creo que va a ser de extensión. De extensión, ¿no, Carolina? Me parece, tú ya tienes algunos. De extensión de las conferencias que se están dando. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por estar. Les recuerdo que el próximo jueves vamos a hablar también de un aspecto muy particular de Velázquez Bosco, apenas tratado, y lo va a hacer Javier Herce, que nos está acompañando aquí esta tarde y otras tardes que nos has acompañado, y es un tema interesantísimo, que es ese Velázquez Bosco, no ya de Madrid, que fundamentalmente es del que hemos tratado, o de las grandes restauraciones de Burgos, Córdoba, tal, sino la obra, y además se llama así la exposición, Vindicación de la obra de Velázquez Bosco en Guadalajara. Entonces ahí tiene una obra interesantísima, bastante desconocida, y que él es decano del Colegio de Arquitectos de Guadalajara, de la demarcación de Guadalajara, y gracias a una labor sostenida ya en el tiempo, pues estas cosas se están intentando mejorar, divulgar, conocer y mejorar en su conservación, ¿no? Su salvación, porque como todo, bueno, eso. Bueno, pues nada, les animo a que vengan el próximo jueves. Y por hoy, pues nada más. Mil gracias y te damos otro aplauso, Inmaculada.